Hola amigos, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Transmitiendo aquí un live en la Ciudad de México, me encuentro precisamente en el Hotel Fiesta Americana, ya dentro de unas horas, prontos a dirigirnos a la producción que nos está encauzando. ¿Por qué les quise hablar de este tema de emprender en una economía endeble? Precisamente hoy a la hora de desayunar y de comer, aquí en el hotel me encontré con otros compañeros platicando precisamente de la situación que se ha estado viviendo en relación o en favor de lo que de alguna forma se ha vivido durante más de un año en cuanto a lo aspectado a la pandemia y al COVID, ¿sí? Y una de las cosas que coincidimos las personas que platicábamos en el desayuno y en la comida es que pues la necesidad de reinventarse, de tener resiliencia, de salir adelante ha sido una situación que se tiene que enfocar con mucho cuidado, con muchas circunstancias, de verificar oportunidades y seguir reconsiderándolas. Algunos, la mayoría comentaron, éramos tres personas más yo, que estábamos en el desayuno y en la comida, que de alguna forma ha sido un año complicado y que algunos han tenido que reinventarse y trabajar en actividades que anteriormente no habían hecho. Uno de ellos especialmente que se dedica a las bienes raíces, comentaba que de alguna forma también implementó el hecho de trabajar con páginas web, pero que desafortunadamente para bien o para mal no había sido una circunstancia de, más bien ha sido una circunstancia de ralentizarse la situación y que la economía esté como que estancada. Otra de las personas nos comentaba que de alguna forma se ha tenido que estar de alguna manera considerando la situación de cambiarse o de estado en el cual vive la Ciudad de México o irse hasta inclusive a otro lugar a vivir por las dificultades que ha estado pasando. Yo me pongo a considerar dos aspectos fundamentales. La primera situación que para mí sería de mucha consideración y de verificar el aspecto, y eso recordé a alguna de mis alumnas, hace poquito más de un mes que terminamos el proyecto de emprendedurismo de plan de estructura de negocios con las chicas empresarias de Lerma y del Estado de México de Huixquilucan. Una de ellas en especial, Betsabe, me recordaba que para ella fue una situación manifiesta de posibilidad positiva la pandemia y el COVID, porque su empresa creció y en un 70%. Desafortunadamente no todos, y en el caso de los que estábamos hoy, como les comento, comiendo, desayunando, pues no todos ha sido igual. Salió el tema también del manejo económico financiero de quienes gobiernan, en este caso a nuestro país, que es una situación a considerar o a verificar. Salió el tema de la gente que invierte, que ahorra y que en momento dado se ha visto esa situación un poquito disminuida porque en momento dado no todos o los que estaban haciendo ahorro e inversiones se ha ralentizado esa situación. Las consideraciones fueron tres importantes. Uno, una de las personas que comentaba que estaba pensando seriamente el irse de la Ciudad de México a otro país o a otra ciudad a buscar mejores oportunidades y la otra persona reinventarse en momento dado con una tercera o cuarta opción para poder salir a trabajar. Pero lo que me llamó la atención de uno de los chicos con los que estaba platicando es que comentaba el aspecto fundamental relacionado a que la economía conforme se está manejando por el poder económico político, sobre todo por los políticos, influye en nuestra sociedad. Salió el tema de los países relacionados a Venezuela, a Cuba y Argentina, porque en el llamado de la producción en el cual ahorita yo estoy presente, pues desafortunadamente hay personas extranjeras que están trabajando aquí y lo digo en el sentido porque tuvieron que salir de su país. Las elecciones son aquí en México dentro de 3 meses y hay que considerar mucho por quién vamos a votar. Escuchaba hoy en la mañana o en la madrugada las noticias en relación de que una de las calificadoras internacionales, en este caso Standard Poor's, desafortunadamente fue sacada del país y en lugar de permitir que de alguna manera estuviera controlando
el manejo de las inversiones adecuadas y óptimas de gobiernos y de entidades privadas y públicas para que haya un manejo responsable por el bien de la comunidad nacional e internacional, pues se le expulsó. Eso es un error tácito de parte del gobierno federal. Y la otra, las situaciones sobre la reforma eléctrica, que desafortunadamente fue implementada por el gobierno, pero que ahorita juristas legales ya van 27 situaciones de paro y que de alguna manera están tratando de que esto no se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque de alguna manera bastante importante y fundamental es que la cuestión energética nos intuye a todos o nos corresponde a todos de alguna manera por la transformación de productos que para la industria son necesarios y para la persona común y corriente son importantes. Una de ellas es la cuestión energética petrolera y que todos necesitan gasolina. La transformación de la industria petroquímica y de algunas otras utilidades fundamentales para el buen uso y el crecimiento y el desarrollo óptimo del país. Aquí quedan 2 o 3 preguntas a reflexionar. Con lo que hoy platicaba con estas 4 personas, o estas 3 personas más yo en el desayuno y en la comida, ¿cuál sería tu reflexión si en el dado caso tienes un trabajo, un negocio, que a lo mejor se ha atorado en el camino por la pandemia, por la cuestión económica internacional? ¿Tú seguirías adelante implementando nuevas opciones de resiliencia para complementar tus ingresos familiares, de casa, personales, o en momento dado tratarías de reinventarte con la oportunidad de abrir un pequeño negocio o experimentar o emprender en otra actividad? O como lo decía lo que hoy comento, una de las personas hablaba muy seriamente de la necesidad de tratar de irse del país o de salirse de la capital para buscar nuevos horizontes. Yo lo único que te dejo a reflexión es que el manejo económico político recae sobre todo en la sociedad. Cuando se implementan de alguna manera los impuestos en favor de cualquier circunstancia, afectan a la productividad económica de las pequeñas empresas medianas y grandes, sobre todo las pequeñas empresas que de alguna manera pueden ser las sastrerías, peluquerías, tiendas estéticas, escuelas, panaderías. Todos los pequeños negocios serían afectados cuando se implementan de alguna forma los impuestos. La otra, políticas raras económicas donde la jurisdicción legal no es respetada, también de alguna manera influye en el crecimiento de una sociedad, porque cuando se firma un contrato de legalidad, de alguna manera, entre empresas pequeñas, medianas o grandes, para intercambiar productos y servicios, debe de objetarse o de alguna manera determinarse la cualidad del respeto de esos contratos. Si no se respetan, ¿qué es lo que sucede? Pues fundamentalmente hay un desequilibrio y quienes van a invertir en este país, sean nacionales o extranjeros, ya no tan fácilmente lo van a hacer. Y cuando ya no invierten las empresas o las gentes que tengan dinero, nacionales o extranjeras, se pierden empleos, ¿sí? De alguna forma se reduce la posibilidad de la cuestión laboral, del ingreso para las familias y para el crecimiento óptimo de la nación. Yo ahí te hago 2 preguntas. El momento dado, ¿tú estarías dispuesto o dispuesta a que de alguna forma las políticas gubernamentales implementen impuestos con el pretexto de ayudar a grupos vulnerables o a la sociedad? Porque ahí va un poquito en contrario, las leyes económicas enmarcan que un implemento de los impuestos es nocivo para las pequeñas empresas y para la productividad nacional. ¿Sí? Estamos viendo eso no nada más por lo de la pandemia, sino por los errores económicos que de alguna forma han conformado el manejo precisamente en estos momentos. También una situación que no ha hecho el gobierno es apoyar de alguna manera de forma emergente
a empresarios de distintos tamaños para poderse sostener en el tiempo, sostener la plantilla laboral, implementar las ventas o dar por lo menos jurisdicciones legales para no pagar tantos impuestos o dejarlos a que el tiempo de alguna forma se puedan cumplimentar. No es una solución óptima, pero la solución óptima sería que también los contratos legales jurídicos entre empresas y particulares se respeten. Si el gobierno de alguna forma, con movimientos de alguna manera no legales, no éticos, tira abajo contratos como ya lo hemos visto durante estos 2 años con el aeropuerto internacional, con la empresa cervecera y con algunas otras circunstancias, lo único que va a hacer es deteriorar la confianza de inversores, pequeños, medianos y grandes nacionales y extranjeros, y ellos ya no van a implementar sus inversiones, ni el poner empresas en el país, ni desarrollarlas, ni inaugurarlas, ni acrecentarlas. Lo primero que van a hacer esos inversionistas es sacar su capital y llevarlo a otros lugares donde haya jurisdicción y confianza legal óptima. Es un aspecto que necesitamos revisar porque tú, mexicana, mexicano, extranjero, que vivimos aquí a través de un trabajo, de un negocio, que damos trabajo a personas que se puedan desarrollar, si no se controla ese manejo, esa situación de pedirle al gobierno legalidad jurídica, lo único que se va a crear son lagunas legales y necesariamente al tiempo y al espacio la gente va a perder los empleos, va a haber pobreza, va a haber robos, va a haber hurto, y es una de las finalidades que hoy comentaba en el desayuno una de las personas, que parece que es la premisa actual del gobierno. ¿Estaríamos hablando de COVID, de pandemia? Sí, esto ha acelerado muchas cosas, pero también hay que pensar que cada uno de nosotros, quien nos escucha, que nos está viendo, tenemos familia, tenemos hijos, tenemos compromisos, pagamos alimentos, renta, escuelas, toda una serie de situaciones. Si nuestra vida productiva laboral se reduce, nosotros también nuestra vida de alguna manera equilibrada se va a reducir. Y hay que verificar si el día de mañana tú vas a continuar aquí. En este caso, vienen dentro de 3 meses las elecciones. ¿Por quién va a ser tu voto? Es importante reconsiderar que no nada más es la política. Es importante reconsiderar tu economía y tu bolsillo, y que la economía tiene reglas matemáticas establecidas y que no son de corazonada. No puede llegar a alguien a decir, ahorita porque yo quiero, cambio las reglas del juego. ¿Sí? De alguna manera hay estándares y la productividad se va a dar mientras existan empresarios. Y los empresarios no son los grandes que conocemos como podría ser Slim, ¿sí? Como podría ser Roberto Vallares, como podría ser a lo mejor en el extranjero Elon Musk, y todas estas personas que de alguna forma consideramos empresarios porque son grandes. Una empresa considerable es una microempresa pequeña que puede ser la tienda de la esquina, la barrotería, la peluquería, la estética, la sastrería, la escuela pequeña donde van tus hijos. En momento dado puede ser una consultoría psicológico-médica. Esos son empresas también. Y si en momento dado también están viendo reducido su situación de ingresos, no nada más por el COVID, por la pandemia, sino por la situación jurídica legal que no es respetada, por la subida de impuestos y por políticas públicas que no benefician, como hoy hablaba precisamente con Roberto, uno de los muchachos, que me comentaba con mucha congruencia y con mucha prioridad que las circunstancias relacionadas al monstruo, al elefante blanco que es Pemex, y que se le sigue inyectando dinero a algo que ya no funciona, dejando de lado a las empresas renovadoras de energía natural, la energía verde solar, que también con políticas públicas, de alguna forma este gobierno ha atacado porque no le conviene, ¿sí? Yo creo que hay que considerar todos esos aspectos. La energía natural, eléctrica y solar son situaciones que ya se están utilizando con mucha fuerza en Estados Unidos, en Canadá y en Europa.
Personalmente yo estoy en un proyecto de inversiones que tiene de energías renovables, ¿sí? Energías eléctricas y solares, mucha valía. Y una de las consideraciones importantes, el hombre actualmente más rico del planeta, Elon Musk, con sus 3 empresas fundamentales, está apostando a lo nuevo, a lo que nos va de alguna manera a enriquecer como seres humanos. Uno, la tecnología solar con Solar City. O sea, son las plantillas o las plantas que de alguna manera, los paneles solares, que van a permitir generar energía eléctrica en tu casa, en tu hogar, ¿sí? Ya no se va a necesitar la energía tradicional, sino paneles solares, y que de alguna manera van a implementar otro tipo de situaciones para el bien del ser humano. Otra de las cosas importantes que salió en la plática, el mismo Elon Musk ya está creando, aunque ya son varias empresas automotoras, lo relacionado a los automotores eléctricos, que van a dejar de lado a los que de alguna manera utilizan la energía destructora de la energía del carbón, del petróleo y la gasolina, ¿sí? Ya en unos años vamos a ver coches eléctricos que ya existen, ¿sí? Y que Tesla, a través de Elon Musk, está haciendo una fuerza verdaderamente importante para implementar ya que los autos dejen de utilizar gasolina y sean eléctricos. Otra, ¿sí? Una de las situaciones importantes y que también tal vez a nosotros, no porque estemos dentro del nicho ni del poder económico, va a ser los viajes espaciales. Tal vez como en las caricaturas de los supersónicos en los años 60, que muchos de nosotros vivimos de niños en relación a lo que de alguna forma se forjaba o se verificaba precisamente con lo relacionado a lo que los supersónicos nos enmarcaban de esos platos voladores como taxis que viajaban, los teléfonos inalámbricos como ahorita estamos viajando, pues Tesla lo implementa. Yo sí, amigos, los invito a que reflexionen su situación económica, financiera, sus oportunidades laborales, de negocio, y como hoy me comentaba un compañero precisamente en el desayuno y en la comida, ¿sí? Que él está viendo seriamente tomar sus maletas porque está muy preocupado, tiene muchos meses de que de alguna forma se ha tratado de reinventar y no sale adelante. Yo sé que en épocas de crisis la resiliencia es bastante valiosa, pero también verificar que si se intenta una vez, 2 veces, 3 veces, no podemos dejarnos vencer, pero tampoco debemos permitir que en momento dado las políticas financieras económicas nos pongan el cuello, precisamente la bota en el cuello. Yo les mando ahorita un saludo a las personas que nos están escuchando y oyendo. A Flor Sánchez, bienvenida, buenas noches. A Roberto Flores Carlos Quinto, que lo acabo de ver el fin de semana. Fue un placer. Ya me pondré contigo, Roberto, en contacto para lo que te comenté, ¿sí? Pero les comento, esta situación de la reflexión económica financiera, pues ese es de un valor fundamental porque yo creo que debemos considerar algunos aspectos relacionados a qué vamos a hacer en los próximos meses, qué vamos a verificar en cuanto al convenio, al contacto óptimo de que nuestra economía no falle, de que la economía de alguna manera permita fluirse y permita acrecentarse, ¿sí? Tenemos hijos, tenemos padre, madre, compromisos de pago de renta, a lo mejor de algún predial, un compromiso de un negocio. Yo a ti te hago la pregunta seriamente. ¿Hasta dónde te gustaría a ti continuar con esta situación? Y aclaro, las decisiones de un gobierno no tienen que ver con la política, tienen que ver con los actos económicos que nos implementan y que a veces no nos benefician a la sociedad en general. No nada más ataca a los ricos, ataca a la gente de la clase humilde, a la clase pobre, que de alguna forma empobrece más. No nos han educado de alguna manera a ser resilientes y a ser emprendedores. Las crisis solamente lo que nos hace que pongamos el motor o el automotor a que arranquemos con fuerza demoledora para buscar opciones. ¿En qué situación te encuentras tú ahorita actualmente? ¿En qué momento de tu vida? ¿Eres joven, eres maduro, ya eres de la tercera edad? ¿Tienes hijos? ¿Tienes sueños a lograr, a desear? Yo me verificaba hoy en los compañeros con los que platicaba y me quedé muy sorprendido de que varios de los
Esos tres compañeros con los que platicaba, algunos tienen compromisos, unos tienen sueños, pero se las han visto muy difíciles con este año de pandemia. Yo sí los invito a que reflexionen y verifiquen si en el caso dado, como alguien me comentó y me quedó mucho resonando en mi cabeza lo que decía Manuel hoy en el desayuno, si esta situación sigue dura, yo voy a tomar mis maletas y me voy a ir del país. ¿Alguno de ustedes ha implementado pensar, conocer o aprender algún idioma? ¿O verificar aparte de la situación de tener nuevas oportunidades cómo abrirse campo? ¿O también en el hecho que aunque esté la situación económicamente difícil, el empezar aunque sea a ahorrar un poquito, a invertir en algo que me interese y hacer una disciplina de ese campo? Yo en próximos live les voy a hablar un poquito de cómo implementar cambios para el ahorro y la inversión. En lo personal, he tenido la posibilidad, por vivencias difíciles de mi existencia, de que se me haga un hábito pequeño, porque no gano miles, ¿sí? De hacer un ahorro y tener pequeñas inversiones por varios motivos. Una, porque ya viví situaciones de crisis financieras fuertes en el pasado, no necesariamente por la pandemia, que me dejaron muy mal parado. También puede ser la necesidad de cuidarse en cualquier situación de salud difícil, con uno mismo, con los familiares cercanos. El momento dado como la pandemia, una situación desastre a nivel mundial que si no tenemos cuidado, prevención, nos puede afectar pérdida de trabajo, pérdida de no poder cumplir con los compromisos de casa, la alimentación. Los que tenemos o han tenido hijos, el momento dado sabemos que también son bocas a alimentar, que aunque ahorita no haya escuelas y todo sea tecnológico vía línea, tienen que ellos cumplir compromisos el día de mañana. ¿Tú te has puesto a pensar en tu vejez, en el caso de llegar a ella? ¿A dónde y hasta qué momento tú necesitas una prevención financiera para cualquier circunstancia? Y no nada más la prevención, los sueños y los deseos. Tú quisieras viajar, estudiar algo, darle un buen regalo a algún ser querido, o en momento dado implementar ese negocio que tú ya tienes o que quieres crear para poderlo acrecentar. Yo sí la verdad te comento que hoy me quedé muy sorprendido por los comentarios que oí de estos tres compañeros en el desayuno y en la comida, ¿sí? Tengo la posibilidad ahorita de estar en una producción que afortunadamente fui invitado y que es un aspecto en mi vida personal que me ayuda a implementar mi cuestión económica y financiera, pero aparte satisfactoria para mí. ¿Tú te has puesto a pensar que con la pandemia y con la crisis del COVID a lo mejor has visto morir algún ser querido, alguna amistad, o has sabido de alguien que ha perdido trabajo o negocio? A lo mejor no te ha tocado a ti, pero yo sí te invito a reflexionar que sí es importante, de alguna forma, planear algunos aspectos. No tenemos la vida contada ni regalada, ni la vamos a comprar a los 90 ni a los 100 años, no sabemos. Si llegamos a esa edad, qué padre, pero también tener un cuidado de tener algo de libertad financiera para cualquier necesidad. Pues amigos, para mí es un gusto haberles comentado este pequeño live sobre los aspectos económicos financieros y cómo de alguna manera reflexionarlo. En 3 meses hay elecciones en nuestra nación. Yo lo único que te puedo comentar, que ha habido un manejo económico muy erróneo del actual gobierno y en lugar de haber medicinas, complementos, trabajo, muchas cosas las hemos perdido. Como hoy lo escuché de mis compañeros, varios han tenido que buscar trabajos, hacer cosas que en momento dado no tenían previsto, pero la necesidad de la pandemia y el COVID y sus situaciones económicas han sido difíciles. Hace unos días tuve otro llamado donde precisamente compartí espacio con Roberto Flores, y pues escuché comentarios de otros compañeros que también se vieron en situaciones difíciles porque la actividad laboral que tenían la perdieron y llegaron ahí, ¿sí? O que en momento dado vieron fallecer a un familiar, o que se les juntaron los gastos y que tuvieron que implementar cosas. Yo te invito a que reflexiones y que a lo mejor ya pongas en acción esa situación.
Como les he dicho a mis alumnas empresarias que tuve la posibilidad de capacitar, la resiliencia es valiosa, es importante, y cuando tengan un plan, acciónenlo. A veces nuestra propia familia son los que nos ponen las piedritas en el camino, pero en esta etapa de vida que no sabemos qué va a suceder mañana por la pandemia, uno, y dos, por la cuestión económica, acciónenlo. Muchas veces el dinero no cae del cielo ni lo va a financiar el papá, la mamá, la familia o el gobierno. Yo les recomiendo, como he conocido a personas, busquen lo que les apasione, busquen o traten de encontrar un trabajo, un negocio, implementenlo. En lo relacionado con mis alumnas, que tuve la posibilidad de terminar proyecto a mediados de febrero, varias eran proyectos, otras ya eran realidad. Y una de ellas me comentó que empezó su negocio de comida, no porque haya estudiado o se haya preparado, sino porque se separó y porque tenía que mantener 3 hijos, ¿sí? Y que necesariamente, aunque le daba en la separación algo el marido, pues no le alcanzaba y tuvo que implementar actividades. Se pueden tomar muchos ejemplos, muchas razones, muchas expectativas. Y como les comentaba al principio de este video, vienen cambios fuertes para este año. Ya pasamos un año complicado, hay que tener resiliencia. Y yo solamente las invito a que reflexionen, me pueden mandar comentarios, likes. Este es un live de YouTube, pero también lo voy a implementar en mi canal que tengo. Este es un live de Facebook, lo voy a implementar, lo voy a subir a mi canal de YouTube, que es Carlos Jiménez Rodríguez, Revista Informativa Global Multimedia. Yo hago lives, hago YouTubes de distintas características, donde entrevisto a personajes interesantes, emprendedores, empresarios, gentes del arte, de las ciencias, pero también hablo de temas de negocios, mercadotecnia, cosmobiología. Dejen sus comentarios si les gusta esto, compártanlo. Y hoy el tema fue hacer una reflexión sobre la situación económica. Amigos, ha sido un placer. Saludo con un cariñoso saludo a Flor Sánchez, que nos ha estado viendo materialmente durante toda la transmisión, a mi amigo Roberto Flores Carlos Quinto, que me comunico en estos días contigo para lo que platicamos, ¿sí? Y a quien nos ha estado visualizando en views a través de esta reflexión bien interesante que tiene que ver con los puntos de vista de economía. Para mí ha sido un placer, Carlos Jiménez Rodríguez, donde se encuentren. Buenas noches, buenos días y hasta la vista. Lo mejor, amigos, resiliencia y fuerza y actuar, que es lo importante, acción. Lo mejor. Hasta luego.